Buen día, estudiantes de bachillerato del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material después de 2 semanas de ausencias por feriados y por situaciones personales. Pues aquí estamos de vuelta para ver hoy eh, ya uno de los últimos temas que se ven en bachillerato antes de entrar a lo que ya es la parte de estadística y probabilidad, que ya es el cierre definitivo y pues que estaremos hablando la próxima semana. Es la función inversa. Y sobre la función inversa, pues, si bien es cierto, el contenido es bastante amplio porque hay bastantes aristas las que se tienen que ver o las que se pueden tratar, pues vamos a ver algunas, pero voy a hacer un ejercicio pues para cerrar el video, que es el que entra normalmente en el examen. O sea, el que ha entrado en los últimos años, pues siempre ha sido el mismo y vamos a enfocarnos en él. Sin embargo, pues bueno, siempre es importante ver algunas cosillas adicionales sobre este tema. Bueno, ¿qué es la función inversa? Pues primero que nada es importante entender que la función inversa es como el espejo de una función en su estado natural. Eh, Vamos a ver, cuando yo tengo una función que va de A hacia B, en la función inversa los papeles cambian. Ya no va de A hacia B, sino que va de B hacia A. O sea, todo lo que era una preimagen en una función normal, en la función inversa será lo contrario. Y esto lo vemos también en un par ordenado. Por ejemplo, yo tengo el par ordenado en la función normal, por ejemplo, 3,2. En la función inversa será el punto 2,3. Insisto con la idea. Si en la función normal algo era la imagen, perdón, la preimagen, en la función inversa será la imagen. Y si algo era imagen en la función normal, pues ahora sería la preimagen. Lo más eh, importante de la función inversa es eso y cómo darle nombre, cómo señalarla. Porque aquí pues tengo f y tengo f. En realidad la función inversa pues se le pone un -1 al frente. Y no es una potencia -1, pues, sino que es una señal de que estamos hablando de una función inversa. Eso nos va a ayudar a entender esto de los paréntesis, a que de repente, eh, si tenemos una función lineal, basta con darle vuelta a los puntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los puntos 3,2 y -1,0 de una función lineal f de x, o sea, una función normal, y me piden que determine la inversa, entonces estos puntos invertidos pertenecerán a la inversa. Nótese que no estamos cambiando los signos. O sea, es nada más cambiar de posición los números. Y pues estos valores los podemos anotar en el MODE 51 de la calculadora gris o en el MODE alfa A de la calculadora nueva y podríamos obtener entonces los datos para encontrar el criterio de la función inversa. Como les digo, pues esto uno lo mete en la calculadora, aparece A, B, C y aparecen dos filas, entonces en esa fila yo tengo que poner 2, 1, 3, 0, 1 y -1 para poder tener entonces los datos de la pendiente y de el valor de, en este caso, B. Recuerden que el valor X es la pendiente, en este caso me da 2, y el valor Y lo que me da es el valor de B, en este caso es -1. Entonces la función inversa sería 2x menos 1. Bueno, perdón, sin paréntesis, aquí es f menos 1 de x es igual a 2x menos 1. Ahora, en el caso, en casos muy extremos, ¿verdad? Podrían pedirnos que calculemos la función inversa dándonos
el criterio. Insisto, esto no es ya lo normal. Lo normal no es que lo pidan, pero bueno, si lo piden, pues es importante que sepan cómo hacerlo. Si nos pidieran calcular la inversa de f de x igual a 3x menos 5, pues yo debo seguir 4 pasos. El primer paso es cambiar f de x por y. Entonces, primer paso, cambiar f de x por y. El segundo paso es despejar la x. Y cuando yo hablo de despejar la x es dejarla sola. El 5 que está restando pasa a sumar y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. El tercer paso es cambiar la x despejada por f a la menos 1. Y el cuarto paso pues es cambiar la y por x. Y entonces aquí ya tendríamos la inversa de esa función lineal. No mucho más que eso, pues en el examen de bachillerato por madurez pues no se pide mucho más que eso. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que normalmente piden en el examen de bachillerato por madurez? Voy a buscar el ejemplo específico para que tengamos por lo menos un ejemplo de qué es lo que pide el examen de bachillerato por madurez sobre la función inversa. Es algo muy interesante porque en un solo ejercicio normalmente están integrando dos temas. Uno es la función raíz cuadrada y el otro es la función inversa. Es muy extraño que lo pidan, pero bueno, así es como normalmente lo han estado pidiendo, en los últimos años por lo menos. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ejemplo, ejemplo. Ay, ahora que lo necesito, no aparece el ejemplo. Ustedes saben que es un video que no tiene mayor edición, bueno, no tiene mayor edición, no tiene edición, y entonces pues se me perdió el ejercicio, ya va a aparecer para no volver a empezar el video desde el principio. Y aquí está lo que pide normalmente bachillerato. Normalmente son dos preguntas. Entonces dice, sea f una función dada por f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2 menos 3. Tal que f viene de 2 a más infinito hacia b. Y la pregunta es, ¿cuál es el dominio de la inversa de f? Insisto, normalmente esta es la pregunta, o más o menos parecida a esta. Entonces, bueno, me dan 4 opciones. De 1 a más infinito, de menos infinito a 2, de menos infinito a menos 2, y la opción de, aquí entra, de menos 1 a más infinito. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Es muy importante que veamos la información que nos dieron. Nos dan el criterio de una función, es una función raíz cuadrada, pues bastante interesante, ya ella por sí misma, afortunadamente, pues es un contenido que no se ve en educación abierta así estrictamente. Y me dan las condiciones del dominio y el codominio. Entonces, en la función normal, yo tengo
de 2 a más infinito hacia b. Entonces, este valor, este primero es mi dominio y esto es mi codominio en la función normal. Ahora, ¿qué pasa en la inversa? En la inversa recuerden que cambian de posición, entonces va de b hacia de 2 a más infinito. Entonces, este es el dominio y este es mi codominio. ¿Cómo llego yo al dominio? Pues en realidad lo que yo debo hacer, puedo hacerlo de varias maneras, ¿verdad? Pero esta es la forma más sencilla. Yo voy a probar con cuál de estos valores, cambiándolo en lugar de la x, me da 2. Vean que tengo varias opciones, ¿verdad? 1, 2, menos 2 y menos 1. La opción que haga que esto me dé 2, pues es la respuesta correcta. Entonces voy a empezar con la primera, con el 1. Entonces en lugar de la x pongo un 1. Entonces tendríamos que poner 1 más 2 menos 3. Si yo meto eso en una calculadora y me da como resultado 2, esa es la respuesta correcta. Entonces 1 más 2 y afuera un menos 3. Entonces vean lo que da la respuesta. Me da menos 3 más raíz de 3. Esta no es. Ahora voy a probar con este 2 que está aquí. Entonces 2 más 2 menos 3 me da menos 1. O sea, esa tampoco es. Voy a probar con el menos 2. Entonces menos 2 más 2 menos 3 me da como resultado menos 3. Y yo lo que ocupo es que me dé un 2. Entonces tampoco es ese. Y por consiguiente, pues deberá ser la opción última comprobándolo con el menos 1. Bueno, e incluso esta no tiene respuesta. Muy interesante porque nos da menos 2. Y lo que me tiene que dar es un 2. Estoy viendo, buscando aquí, pero no hay forma de que eso me dé 2. Posiblemente aquí debió haber ido un menos 2 en el ejercicio original para que este sea la respuesta correcta. Pues básicamente todos se hacen exactamente igual. Hay que buscar cambiando en las opciones, con los números aparecen las opciones, en la X, la que me dé como respuesta en este caso era un menos 2. Aquí también lo voy a corregir. Y aquí también para que al final pues quede en evidencia cuál era la respuesta correcta, que en este caso debe haber sido la opción D. Ahí pues hay un error en el ejercicio. Si nos dieran las gráficas, yo tengo que buscar cuál cumple el tema de los puntos que veíamos al principio. Ahora, solo para que lo tengan ahí presente, los que estén viendo el video, la función inversa, para poder calcularla, tiene que ser biyectiva. O sea, es una condición que se tiene que cumplir. No hace falta que sepan a qué se refiere. Aquí tengo otro ejemplo de otra pregunta que podría aparecer, que esta sí es un poquito más común que aparezca. Y que pues vale la pena mencionarlo por lo menos. En el examen preguntan, bueno, ¿cuál es la pareja que representa la función normal y su inversa? Y entonces pues vamos a ver un comportamiento con el tema de los puntos que veía al puro principio del video. ¿Qué pasa con la gráfica? Porque a veces uno pues dice, bueno, hey, ¿cómo hago yo para saberlo? Pues hay un fundamento. Nada más voy a terminar de hacer los dibujitos. Y la 4. Evidentemente los dibujos en el examen son un poquito mejores, aunque bueno, créanme que el de este está muy parecido al mío, pero son meramente representativos. Un 4 y 2. La pregunta es, ¿cuál de ellos representa la gráfica de una función y la de su inversa? Es importante que recuerden que los puntos van a aparecer invertidos. Aquí tengo el punto menos 2,0 y aquí tengo el punto 0,4.
Entonces yo tengo que buscar algún punto que tenga 0, menos 2 y 4,0. Y de momento pues aquí no aparece ninguno que tenga esas condiciones. Aquí que tengo el punto 2,0 y aquí el punto 0, menos 4. Aquí tengo el punto 0,2 y el punto 4,0. Y aquí tengo el punto 0,4 y 2,0. Recuerden que primero va X y después va Y. Entonces, tiene que cumplirse que un paréntesis está exactamente igual, o sea, darle la vuelta al paréntesis. Aquí tengo 0,2, aquí tengo 2,0. Aquí tengo 4,0 y aquí tengo 0,4. Entonces, ¿cuál pareja representa una función y su inversa? La 3 con la 4. Profe, ¿por qué con la 4? Porque es la única que cumple el asunto de los signos. Ve aquí tengo 0,4. Tengo que tener 4,0. ¿A dónde hay un 4,0? Aquí hay un 4,0. Pero aquí tengo un menos 2,0. Debería tener un 0,2 y aquí tengo, perdón, un 0, menos 2 y aquí tengo un 0,2. Entonces vean que no se cumple eso de que se le da vuelta al paréntesis exactamente. Voy a subir una práctica con este tema. Nos vemos en la clase virtual. Pura vida.